Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Ándale para que sepas. Me gustaría empezando a agradecer a todas las personas que nos están viendo desde su casa, pero también a los patrocinadores que hacen esto posible, como lo es Fondo Semillas, Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango y el Instituto de Educación y Cultura Alejandría. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante como lo es la trata de personas, un tema de sumo interés pero también de preocupación. Dicen que es un tema que casi nadie habla porque es invisible ante las autoridades, pero bueno, para conocer un poco más de esto me gustaría empezando con la definición, pues según el protocolo de Palermo nos habla de que la trata de personas es toda esa coerción, transporte, traslado, acogida o bien recepción de personas con amenazas o con el uso de fuerza. Estas actitudes logran que sin la responsabilidad o el consentimiento de las personas pueda producir que las mujeres y las personas, ya sea niñas o niños, estén en situación de vulnerabilidad y que las personas que tengan poder sobre ellas las exploten con fines exclusivos de forma económica. Pero para conocer un poco más de este tema, las voy a dejar con mis compañeras que les van a introducir un poco más el tema, pero también para prevención y sensibilización del mismo. Hoy hablaremos sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este es un fenómeno que atenta contra los derechos humanos. Desde hace cientos de años, mujeres, niñas, hombres y niños han sido separados de sus lugares de origen y comercializadas y comercializados como mano de obra, servidumbre y o como objetos sexuales. Se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe a una persona para sí o para una o un tercer, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla o someterlo a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de uno o varios órganos, tejido o sus componentes. Como podemos notar, lamentablemente es un problema social que aún existe, por eso es relevante hablarlo, así que acompáñanos para conocer más sobre él. Hola, ¿qué tal? La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Es un problema mundial que da ganancias por millones de dólares anuales a los delincuentes que se dedican a ella. Según el artículo 5 de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, la trata es cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Como lo decía, la trata es un problema mundial, por lo cual ha habido legislaciones internacionales para controlarla. Por ejemplo, por parte de las Naciones Unidas tenemos el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución. La trata no solo se refiere a la explotación sexual, sino que también se presenta en casos de explotación laboral o tráfico de órganos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, ONUS, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. También Durango fue mencionado con posibles casos de trata por un organismo internacional. Y públicamente se han aceptado 2 casos de trata de personas en el estado de Durango. ¿Qué podemos hacer para evitar la esclavitud del siglo XXI o la violencia contra las mujeres? Denuncia al 800-00-854-00 o en el correo electrónico febimtra@pgr.gov.mx. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Estamos en la sección Chúpate esta. En esta ocasión preguntamos a través de nuestras redes sociales lo siguiente: ¿conoces la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas? La respuesta quedó en un empate del 50% para ambas respuestas.
Así es, trata y tráfico son palabras distintas y remiten a distintos delitos. El tráfico ilícito de personas consiste en la facilitación del ingreso irregular de una persona a un país que no es el suyo de manera voluntaria, y el delito se comete contra el Estado por medio del traficante. En el caso de la trata de personas, no requiere del cruce de una frontera internacional. El desplazamiento se da mediante el engaño, amenaza o abuso de situación de vulnerabilidad, por lo que el delito se comete contra la dignidad y la integridad de la persona, y quienes explotan a las víctimas son nombrados tratantes. También preguntamos, ¿sabes cómo actuar en caso de tener conocimiento de que alguna persona es víctima del delito de trata? La participación quedó con un 33% para sí y un 67% que no. Así que en los casos en que se sospecha de trata de personas, debe hacerse la denuncia ante una fiscalía o juzgado federal, y la información debe manejarse con suma confidencialidad siempre. Esto por la seguridad de las víctimas, por respeto a la privacidad y la intimidad, y para no entorpecer la investigación del delito. Muchas gracias por participar en nuestras encuestas. Tu opinión es muy importante para el enfoque de nuestros temas. Soy Diana Lara. Continuamos. Las crisis humanitarias, la pobreza extrema y los conflictos crean un entorno en el que los traficantes se aprovechan fácilmente de las personas más vulnerables. La lucha contra la trata de personas nos acerca al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que exigen eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, combatir la delincuencia organizada y erradicar el trabajo forzoso, el abuso, la explotación y la violencia contra la infancia. Sin embargo, claramente México se está viendo más afectado que en años anteriores, en la medida en que se están generando nuevas situaciones de vulnerabilidad a diferentes personas, por ejemplo, las y los migrantes. Desde el 2007 existe en México una ley federal para prevenir y sancionar la trata de personas, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel para quienes trafiquen con personas, y a nivel estatal 5 entidades han promulgado leyes similares. En total, 26 estados reformaron sus códigos penales para tipificar el delito de la trata de personas. Según la CNDH, no significa que se persiga mejor a las organizaciones. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Las y los tratantes engañan a mujeres, hombres, niños y niñas de todos los rincones del planeta, y las y los someten diariamente a situaciones de explotación. Soy Diana Salazar. Continuamos.
Como acabamos de ver en este video, las y los tratantes seducen, engañan, amenazan e incluso utilizan la violencia. La captación ocurre por medio de ofrecimientos y oportunidades muy buenas para ser ciertas, oportunidades engañosas de una vida, trabajo, estudios, casa, comida y dinero fácil, mejor y sin tanto esfuerzo. Muchas veces las personas asumen deudas o compromisos económicos y llegan a acceder a estas falsas promesas. Así que tenemos que estar muy atentas y atentos para elaborar en empresas serias y no caer en estos engaños. La trata de personas hace un daño significativo al tejido social en que vivimos, y pareciera que entre más escarbamos, más encontramos redes donde estas actividades ilícitas se llevan a cabo. México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas, para los propósitos de la explotación sexual, comercial y del trabajo forzado. Los grupos considerados más vulnerables incluyen a mujeres, niñas y niños, personas indígenas, migrantes y personas indocumentadas. Sin duda, la trata de personas atañe al aprovechamiento de la vulnerabilidad y necesidad de las personas, y es un claro ejemplo del perjuicio al derecho a una vida libre de violencia. En Latinoamérica, este delito es una constante, y sin duda, ha sido la falta de políticas públicas y factores como la corrupción interna de los países la que sigue creando escenarios perfectos para este tipo de acciones. Es necesario realizar esfuerzos adicionales durante la pandemia del COVID-19, que está afectando medios de vida, agudizando la pobreza y aumentando la vulnerabilidad de las mujeres a los tratantes, cuyas artimañas se pueden volver más difíciles de detectar durante los periodos de confinamiento. La trata jamás debe ser tolerada y nuestra lucha contra la misma debe continuar incluso durante la pandemia. No debemos detenernos hasta que logremos que esta violación a los derechos humanos llegue a su fin. Yo soy Gaby Campillo. Continuamos. Estos son algunos puntos interesantes sobre la trata de personas. Número 1. La mayor parte de las víctimas son sometidas a explotación sexual, aunque también se ha realizado un aumento en los últimos años del número de personas que se han visto obligadas y obligados a realizar trabajos forzados. Número 2. Se estima que en nuestro país se han presentado unos 500,000 casos de trata de personas, la mayoría mujeres. Además, alrededor de 70,000 son menores de edad sujetos y sujetas a explotación sexual. Número 3. México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctima de trata de personas. De acuerdo con estimaciones de la PGR, en México existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas. Número 4. Cada año, alrededor de 21,000 menores de edad son captados y captadas por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, y 45 de cada 100 son niñas indígenas. Número 5. Las ciudades del país consideradas como de alta incidencia de trata de personas son Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Matamoros, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; Tapachula, Chiapas; Acapulco, Guerrero; Ciudad de México, Tlaxcala; Puerto Vallarta, Jalisco; Los Cabos, Baja California Sur; Veracruz y Oaxaca. Soy Diana Salazar. Continuamos. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más. Únete a la manada. Comunícate con nosotros y nosotras. El día de hoy se encuentra nuevamente con nosotros en el programa de Ándale para que sepas el doctor Marco Antonio Huereca Díaz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Durango. Un gusto tenerlo como siempre, nos apoya bastante. Un placer estar aquí con ustedes en esta gran institución que es Instituto Alejandría, que es formadora
de nuevas generaciones de durangueses más no solo más preparados, sino más comprometidos con el tema de la defensa de los derechos humanos. No, estar aquí contigo. Muchas gracias. Y precisamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con derechos humanos. Vamos a hablar de la trata de personas. Claro que sí. Fíjate que la trata de personas, los derechos humanos tienen la base, la esencia y la dignidad humana. Por eso, cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de un delito de lesa humanidad y que todos los gobiernos de Naciones Unidas está conformado por 193 países, y uno de los temas predominantes que tenemos que actualizar, porque es un tema que se ve y se reitera, pero parece que las autoridades y la misma sociedad ponemos las manos en los ojos y hacemos que no vemos. ¿Cuál es el sector más vulnerado o más afectado en esta situación de trata de personas? Sí, mira, este sector es dependiente del tipo de tratas. Vamos a ejemplo, cuando hablamos de trata de explotación sexual, el sector más vulnerable, sin duda alguna, son mujeres y niñas, porque son más usadas en el término de la explotación sexual. Ahorita sí lo vemos en este caso, el tema de mujeres, niños, adultos mayores, nadie está exento de vivir de la trata de personas. Cuando me decían ejemplos, como decían, como autor, pues hay muchas partes, pero sobre todo los latinoamericanos, en este caso de Latinoamérica, que pasan por nuestro país, que buscan llegar a la Unión Americana, con el único sueño de tener una mejor condición de vida para ellos y sus familias. Muchos de ellos son captados por el crimen organizado, muchos de ellos a veces en cuestión laboral. Me acuerdo un caso muy famoso en los 80s, donde hacían solicitudes de personas a trabajar en la pizca de manzana y fueron secuestrados y estuvieron como 4 meses ahí trabajando, pero en cuestión del producto de drogas. O en el caso de la Ciudad de México, que mujeres centroamericanas que pasan ahí y que están obligadas a trabajar, no solo en la cuestión sexual, sino cuestión laboral, en las casas que no les pagan, que las tienen ahí en esa situación. Entonces, vuelvo a reiterar, tenemos que trabajar, sumar esfuerzos y quitarnos esa venda. De hecho, la Comisión Nacional es la primera institución en este país que en el 2010 señala, en este caso, el caso de más de 11.333 personas desaparecidas. Yo tengo datos de otra institución que hablamos de casi 50.000 personas centroamericanos que son desaparecidos en el paso por nuestro país. Entonces es un tema que duele, es un tema que nos invita a reflexionar y que nos invita a hacer acciones de prevención y de erradicación. Durango está en alerta de género que decretó la CONAVIM, en este caso a través de la Secretaría de Gobernación, y designó 16 municipios en alerta de género. Donde había indicios de trata de personas, se hablaba del municipio de Tlahualilo. Y ahí se empezaron a hacer acciones, en este caso, para evitar y erradicar. Es un tema muy difícil de tipificar como delito. Entonces, la instancia adecuada es la Fiscalía General del Estado. Pero también nosotros como comisión, aunque a veces no tengamos mucha injerencia, jurídicamente tenemos un área de gente muy comprometida, muy capaz, muy preparada, que podemos asesorar, orientar. En el caso de la Fiscalía, ahí estaría también ese área importante encargada, y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que me da mucho gusto que cada vez somos de las instituciones que más confianza generamos. Y somos, por estar ahí también con las recomendaciones, pues nos bajan más presupuestos, ¿verdad? Es la única forma que nos limitan, porque la verdad es una institución, como yo digo, encargada de defender a la gente, y algo muy importante, una institución proactiva, activa. Tenemos que estar cercanos a la gente, colaborar, trabajar y solucionar los problemas. La gente está harta de instituciones burocráticas, o sea, que no te dan solución, te dan problemas. Entonces esta es una institución, la verdad, muy noble, y estamos ahí trabajando, y es muy buen equipo que hay en la comisión. Pues, si hay un caso, que ustedes vean que hay un caso de trata de personas, o acudan a la Fiscalía General del Estado o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para orientarlos y apoyarlos. Sobre todo que se pierde ese miedo, porque muchas veces no se denuncia. Sí, lamentablemente sí. Fíjate, esos casos salen mucho a veces, pero casos que yo veía en Chiapas, por ejemplo, y eran muchas centroamericanas que estaban ahí, les quitaban el pasaporte, entonces también las tenían. Pero esto no se da solo en América Latina, se da en Europa, se da en todos lados, en países como Estados Unidos. Por eso la importancia de esta campaña, que es una campaña mundial de concientizar, y por lo general ese día se pintan los edificios, o con iluminan, mejor dicho, de color azul. Un color un poco triste, pero de hecho, es un tema triste. No, exactamente. De hecho, hay unos psicólogos que dicen es la tristeza que genera la explotación del ser humano, ya sea sexual, laboral, y el peor de los casos,
cuando en el mercado negro te secuestran y te roban un órgano. Eso ya es algo muy duro y reiterativo. No es algo que dice, no pasa, no, lamentablemente está pasando. Muchas gracias por su disposición, doctor, y por aportarnos, como siempre, información de suma importancia para el programa de Ándale para que sepas. No, encantado, y estaré aquí viniendo y apoyando. Sobre todo digo que me encantan las instituciones y venir a las instituciones educativas, porque ustedes son las bases de forjar nuevas generaciones de personas no solo más preparadas, sino más sensibilizadas en el tema, sobre todo la defensa del dignidad. Continuamos. Aunque parece que la esclavitud ya no existe, la trata de personas sigue creciendo diariamente. En tiempos de contingencia, distintos trabajos dejaron de operar. La trata de personas no fue uno de ellos. Niñas y niños pasan gran parte de su día en distintas redes sociales, y estas muchas veces son usadas para ubicar a menores que son vulnerables y quienes pueden ser blanco para la trata de personas. Redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, en primer lugar, la mayoría no son para menores de edad. Aún así, los niños y las niñas los utilizan con el consentimiento de la madre o el padre, considerándolos inofensivos y más porque ellos se encuentran trabajando. En algún momento todas y todos hemos escuchado o leído anécdotas de personas que contactan por medio de redes sociales a niñas y niños y se los llevan fuera con el fin de explotarlos o explotarlas. Y se nos viene a la mente no precisamente trabajos u oficios forzados de mano de obra. Lo primero que se nos viene a la mente, tomando en cuenta que vivimos en uno de los principales países donde se crea y distribuye contenido sexual de menores de edad, que es México, puedes pensar en algo que no precisamente es un trabajo forzado, sino que son trabajos de índole sexual. La comunicación con las niñas y los niños es de suma importancia frente al problema al cual nos enfrentamos. Se han normalizado tanto estas acciones y delitos entre la normalidad de las balaceras, las drogas, las muertes, los robos, ya no nos impacta como lo hacía o como se llegó a hacer en algún otro momento el tráfico de mujeres, pues es recurrente el pensamiento de algunos hombres que perdura hasta la fecha, donde dice que las mujeres son raptadas porque ellas de alguna manera buscan relacionarse con personas desconocidas, cuando esto no tiene nada que ver con el comportamiento de ellas para que induzcan a que los hombres o terceras personas se dediquen a este negocio y puedan usar sus cuerpos para la trata de personas. Existen 11 modalidades de trata de personas en México. La primera es la explotación laboral, que es explotar o obligar a alguien a trabajar en condiciones insalubres o inseguras sin un salario digno. También está la servidumbre o esclavitud, en donde una persona utiliza a otras u otros como si fueran parte de su propiedad para realizar distintas tareas delictivas o erróneas. El tráfico de órganos son el tráfico, precisamente como lo dice aquí, de órganos que se enriquece de la venta, dejando vulnerables a las poblaciones y enriqueciendo a los demandantes, también a los receptores. La adopción ilegal es un delito cometido por instituciones u organizaciones que participan, promueven y toleran la adopción ilegal de una o un menor. Ya hilado el tráfico de menores de edad. La condición de siervo o sierva, que casi no se dice ahora, pero sí existe, que es cuando un trabajador o una trabajadora no tiene un vínculo de independencia, presta sus servicios a una o un superior en todo momento. También la explotación sexual, que es la actividad donde una persona es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales, donde un tercero sale beneficiado con una remuneración económica. El matrimonio forzado es un casamiento en donde una de las dos personas está en contra de su voluntad o de su consentimiento. La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, como ya lo mencionamos en todo el programa, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude o al engaño, el abuso de poder de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos, beneficios para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Yo soy Gaby Herrera y esos son algunos datos relevantes acerca de la trata de personas. Continuamos. Destacada duranguense, participante en la política nacional, este 9 de julio, Hermila Galindo fue reconocida por el Ayuntamiento de Durango con la develación de un busto en su honor. Un evento realizado en la ahora nombrada Avenida Hermila Galindo. Se llevó a cabo esta ceremonia donde tuvo participación la historiadora Rosa María Valles, quien dio una reseña sobre la vida y obra de la homenajeada. Reconocemos y registramos en la historia nacional tu aportación a la lucha por los derechos humanos. Fuiste una visionaria, fuiste una mirada nutrida con las ideas de avanzada de John Stuart Mill,
de Rosa Luxemburgo, de Alejandra Kollontai. Y tus demandas traspasaron el acceso a la educación de las mujeres y al ingreso al mundo laboral. Ya como secretaria particular de don Venustiano Carranza, sabedora del sitial en el cual te encontrabas, luchaste contra viento y marea por el ejercicio de los derechos políticos a plenitud de la población mexicana. Fuiste muy criticada, fuiste vituperada, pero tú, Ermila Galindo, no te arredraste ante la negativa del constituyente de 1917 de otorgar el sufragio a las mujeres. Petición hecha por ti y por Elmira Trejo. Subrayaste, ciudadanos, somos todos, hombres y mujeres. Así como de la licenciada Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación Si hay mujeres en Durango. Esto es dentro de los festejos del 458 aniversario de Durango. Y nada mejor que homenajear a las mujeres de Durango que han sido punta de lanza en la lucha por la igualdad. Es reconocida Ermila Galindo como mujer revolucionaria, periodista, sufragista y feminista. Pero además quiero agregar que para mí Ermila Galindo representa la segunda ola del feminismo en México, porque creo que merece ser colocada junto a aquellas mujeres que buscaron el voto para las mujeres, la educación, la propiedad, el trabajo remunerado y la novedad que sigue presente, la lucha en México sobre los derechos sexuales de las mujeres. Hoy podemos ver que la feminista, sufragista, periodista, revolucionaria y para mí representante de la segunda ola del feminismo en México es reconocida en Durango por parte del H Ayuntamiento que preside el licenciado Jorge Salum del Palacio, por lo cual este ayuntamiento pasará a la... Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana a la 1:00 p.m, el lunes. Y mientras, acompáñanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, en Ándale para que sepas y Ándale para que sepas TV, así como en el canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Hasta luego.